Hola chicos y chicas, bienvenidos a Mirumis. El día de hoy vamos a hacer un hermoso proyecto. El proyecto de hoy vamos a hacer este bello portarretrato de una linda ballenita. Espero que lo disfruten y les guste. Para este proyecto vamos a necesitar un aro de bordar número 21. Vamos a necesitar fieltros de diferentes colores. Esta parte de acá es opcional, pueden utilizar esta que es tela soluble o plástico soluble. En mi caso lo utilizo para poder aplicar el diseño en la zona correcta y que me quede centrado, pero es opcional, como les digo, para ustedes, no importa si no la tienen. Hilos para bordar, agujas y alfileres, y por último pedrería. Aparte de ello, van a tener también que tener una mica y una foto para realizar este bello detalle. Les quiero recordar que el patrón lo tienen o lo pueden encontrar abajito en la cajita de descripción. Esto de acá lo van a tener que cortar en todas las zonas. Como pueden ver, acá tenemos las piezas que indican que se van a cortar y la ballenita, ¿no? En este caso, para que se pueda plantillar y sacar todos los moldes. Para no hacer tan largo el video, les cuento que yo me adelanté un poco. Como les dije, yo utilizo la tela soluble de esta manera. El fondo va a ser de fieltro, así que tienen que tener un pedazo grande para que puedan colocarlo en el aro. En mi caso, yo utilizo la tela soluble para poder posicionar todas las piezas e indicar los lugares que voy a bordar o que van a ser en 3D, ¿no? Y poder hacer todos los detalles como a mí me gustan. Es opcional, vuelvo a repetir, porque si ustedes se sienten más cómodas sin utilizar la tela soluble, no hay ningún problema. En este caso, la ballenita que lo tenemos acá, como pueden ver, la tienen que recortar y hacer también el corte del corazón. Posteriormente les voy a mostrar cómo se va a realizar el huequito para que podamos colocar la mica y también poner la foto que a nosotros más nos guste. Les recomiendo que la foto trate de encajar dentro del tamaño del corazoncito para que les quede proporcional. Aparte de ello, se tiene que plantillar las piezas que indican que van a ir en fieltro, porque los otros van a ser bordados. En este caso, como pueden ver, tenemos estos adornitos, las flores, esta pieza que va a ser en 3D, que no lo mencioné en los materiales, pero lo menciono acá. Vamos a necesitar un poco de napa acrílica para poder hacer el relleno y hacer la volumetría. Y por último, los bracitos de la ballenita. Ahora sí, ya que tenemos todos los materiales preparados, vamos a comenzar a bordar. Vamos a comenzar con la primera parte, que va a ser el bordado de hojas. Como pueden ver, acá hay 3 hojas, de las cuales esta primera va a ser, digamos, en 3D o volumétrica, y estas dos las vamos a hacer planas. Vamos a comenzar con las planas, así que vamos a utilizar el punto hoja inclinado. Para ello, vamos a meter nuestra aguja con hilo de la siguiente manera y vamos a hacer una pequeña línea en la parte central. Luego nos vamos a ir a un costado de la parte superior del hilo y por debajo de esta línea media vamos a hacer nuestro primer punto. Luego nos vamos al otro lado, en la parte lateral, de la misma manera, y por debajo del segundo punto vamos a meter nuestra aguja y se va formando la hojita. Vamos a llevar así de extremo a extremo, siguiendo el dibujo. Luego para este lado se olviden por debajo
Seguimos avanzando, vamos para este lado. Nuevamente por debajo. Y así vamos a continuar hasta finalizar toda la hoja. Voy a avanzar y les muestro el proceso terminado. Listo, acabo de terminar la primera hoja, solamente voy a cerrarla. Acá puse mi aguja y simplemente le vamos a hacer un nudo de cierre, cogiendo el hilo así como si fuera una pequeña asa, luego jalando la otra parte del hilo a la hora de meter la aguja y listo. Y ya tenemos cerrado. De este mismo color voy a hacer la siguiente hoja para que luego podamos hacer la hoja tridimensional. En esta parte les quiero dar un tip que es algo muy importante para hacer este diseño. Es que si bien tiene las hojitas, como pueden ver, y están dibujadas completamente, no necesariamente tienen que bordar toda la hoja. Esto es porque la pieza de fieltro que viene en la parte de encima va a tapar parte de la hoja. Entonces yo les recomiendo que en estas partes donde va a ser tapada por la tela de fieltro, simplemente borden un poquito más, ¿no?, de donde va a cubrir, y sería suficiente para que se vea muy bien su diseño. Igual en la parte de acá que va a venir esta florcita, como pueden ver. Entonces, ya que la hoja lo tapa, no es necesario que completen todo el bordado de la hoja. Para hacer nuestra hoja en 3D vamos a necesitar un alfiler más largo de lo normal, debido a que nuestra hoja es alargada. Vamos a comenzar insertando en la punta de arriba de la hoja el alfiler de esta manera, donde la cabecita queda afuera, y tratar de que la parte final del alfiler salga en el medio de la hoja, de esta manera. Con nuestro hilo y aguja enhebrada vamos a irnos a un extremo y sacar nuestro hilo para luego pasarlo por la cabecita del alfiler debajo de ella, y luego nos metemos en esta parte para formar un triángulo, así como pueden ver. Luego vamos a ir por un costado de la punta del alfiler, vamos a meter la aguja, vamos a ir por la cabecita nuevamente y vamos a formar 3 puntitos, o sea, 3 líneas, como pueden ver. Para poder bordar simplemente, o comenzar el bordado, vamos a hacer lo siguiente: con la cabeza de la aguja, o si quieren pueden cambiar alguna aguja punta rosca, van a pasar primero por debajo, por encima y por debajo, y luego jalamos en la punta. Luego va a ser nuevamente por encima, por debajo, y jalamos nuevamente. Otra vez comenzamos por encima, por debajo, y así vamos a hacer un tipo, ¿no?, de cesta. Nuevamente por aquí, luego por debajo, por encima, por debajo, y miren cómo se va rellenando nuestra hojita con el punto que estamos haciendo. ¿Ven? La verdad que esto queda precioso cuando terminamos. Siempre vamos ajustando
la puntada. Y vamos viendo cómo se va rellenando nuestra hoja para que quede preciosa. Voy a completar todo el bordado y les muestro cómo queda al final. Listo, acabo de terminar ya de rellenar toda la hoja. Un tip quizás para las personas que les gustaría hacer este efecto pero que no tienen mucha paciencia. Yo les recomiendo que en vez de utilizar un hilo de 6 hebras, podrían utilizar hilos, por ejemplo tipo lanas, para poder bordarlo y se llevarían menos puntos y también el efecto sería muy bonito, no hay ningún inconveniente. En mi caso yo decidí utilizar este hilo tipo moliné, ¿no? Para poder hacer el efecto de la hoja alargada, porque todo lo estoy trabajando con casi este hilo. Pero como les digo, utilizar un hilo tipo lana ayuda bastante para que disminuya la cantidad de hilo que utilizas dentro de este relleno. Una vez que ya hemos terminado, yo llegué hasta acá, simplemente metemos nuestra aguja, ¿sí? Y sacamos el alfiler y miren, ya tenemos nuestra hoja en 3D. Luego nos vamos para la parte de atrás y simplemente cerramos y listo. Y ya tenemos la primera parte de nuestro diseño. Ahora que ya hemos avanzado esta parte, vamos a colocar las piezas de fieltro. En este caso vamos primero a colocar este de acá para luego sobreponer la ballenita y empezar a hacer los pequeños detalles. Listo. Vamos a colocar este pequeño detalle de una manera súper fácil y sencilla. Lo único que vamos a hacer es ingresar por el medio del diseño y luego vamos a ir a un extremo y vamos a hacer puntadas simplemente largas. ¿Ve? Aquí tenemos una. Acá viene la segunda. En el mismo punto voy a meter la aguja y luego tenemos la tercera puntada, igual la terminamos por el mismo punto y listo. Un punto de cierre y ya tenemos nuestro pequeño adorno colocado. Ahora nos toca colocar la ballenita para poder bordarla o coser, en este caso todo el ribete. Vamos a sujetarla con alfileres para que nos sea más fácil y no se mueva. Listo, ya tengo mi aguja con mi hilo enhebrado, así que voy a volver a ubicar bien la ballenita porque estoy escondiendo un detalle y no quiero que se pierdan los detalles que corresponden al diseño. ¿Está? Ahora sí. Listo. Para bordar la ballenita, lo único que vamos a hacer es utilizar el punto paso atrás. Para las personas que ya han visto mis videos, este punto lo utilizo bastante. Me gusta porque queda como un pespunte tipo máquina y es súper sencillo de hacer. En este caso, solamente todo el contorno de la ballenita lo vamos a hacer con este mismo punto y una vez que termine
les enseño cómo queda para que pasemos a pegar la siguiente pieza. Ya tenemos toda la ballenita bordada. Ahora nos toca aplicar la primera flor. Esta flor, como les comenté antes, va a ser una flor volumétrica. Entonces vamos a utilizar la napa acrílica para poder rellenarlo. Para coser esta flor vamos a utilizar el punto paso atrás que venimos utilizando ya en el bordado del contorno de la ballenita y que vamos a seguir empleando para todas las demás piezas que posteriormente vamos a ir incorporando. Con este punto vamos a coser todo el ribete de la flor y solamente vamos a dejar un pequeño espacio para colocar el relleno. Voy a avanzar hasta esta parte de la flor y luego les muestro. Listo, ya terminé prácticamente de bordar todo. Recuerden que les dije que iba a dejar el hueco aquí. Error. Termina estando en el otro lado, pero no importa. Ahora simplemente vamos a colocar el relleno con una pinza, con una tijera, con lo que se sientan más cómodos. Y vamos a tratar de llenar todos estos pequeños espacios. No es necesario que le echen demasiado porque la idea es que esto sea como una especie de detalle nada más. Y listo. Una vez que ya lo tenemos relleno, ahora simplemente vamos a empezar a cerrar. Les cuento que me sucedió algo gracioso. Pensé que estaba grabando y terminé de cerrar la flor. Simplemente terminé todas las puntadas de hacerlas y hice el nudo de cierre. Después de eso, les estaba comentando que vamos a coger un punto que esté en el centro y vamos a meter la aguja en el medio de uno de estos puntos. Esto nos va a servir para que le podamos hacer un detalle a la flor. Simplemente vamos a hacer líneas sin que llegue hasta el final, de esta manera, y todo nuevamente vuelve al centro. Tenemos este último y listo, terminamos ahí y simplemente cerramos el punto. Y así quedaría nuestra flor, bastante bonita. El acolchado también le da un pequeño detalle que a mí personalmente me encanta, ¿no? Y por último le vamos a hacer unos pequeños tallitos con hilo verde. La verdad no recuerdo cómo se llama esta partecita de acá que se une al tallo, que es un detalle que me encanta de las flores. Digamos que es como una base y nosotros vamos a hacer ese pequeño detalle para que se vea bonito. Con hilo verde simplemente vamos a hacer líneas de esta manera, paralelas. Tratemos de que sea una más larga, una más chica. ¿Ven? Y acá voy a hacerle una línea un poco más chiquita, así, de manera diagonal.
muy cercana al centro en lo posible, para que no se vea tan separado. Ahorita vamos a hacer otra línea. Y por último, una línea. Bueno, se me salió el hilo, no hay ningún problema. Simplemente lo enhebramos, una línea más, y ya tendríamos terminada esta parte. Miren, la verdad que me encanta el resultado. Por la parte de atrás voy a meter la aguja entre los hilos para irme al otro extremo y continuar haciendo lo mismo. Listo, miren cómo quedó. No le digo, me encanta ese detalle, la base, digamos, de la flor. Me gusta el acabado que le da. Así que, como ven, es súper sencillo de hacer. Y ahora simplemente hacemos el nudo de cierre. Y ya terminamos con esta florcita. Colocar la flor amarilla es súper sencillo. Lo primero que vamos a hacer, ya tenemos la flor y le vamos a hacer un circulito a esta flor. Como les digo siempre, utilicen un lapicero que se borra con el calor, porque simplemente le pasamos plancha secadora y ya está, se borra. Para esta parte voy a utilizar hilo de color naranja, del mismo que hemos utilizado para delinear la flor anterior, y simplemente vamos a hacer lo siguiente. Con el punto de relleno vamos a hacer el centro. Para el punto de relleno simplemente vamos a dividir, en este caso, la flor por la mitad. Vamos a hacer una línea y luego vamos a iniciar por un costado haciendo líneas paralelas de arriba hacia abajo, así, siguiendo la forma del círculo que hemos dibujado, para que podamos rellenar del mismo tamaño. Así nos vamos de un extremo a otro, y como pueden ver, ya nos vamos acercando a la parte final de este lado. Ya está. Nos vamos por la parte de atrás, metemos la aguja entre los hilos, así como el bordado anterior, y luego nuevamente nos vamos al costado y seguimos, como le digo, la forma, en este caso, del círculo que se ha dibujado, y empezamos a hacer las mismas líneas. Y listo. Ahora simplemente cerramos. Y ya tenemos colocada la flor. Voy a utilizar la pistola de calor. Para mostrarle lo fácil que se borra y cómo queda. ¿Sí? Y ya está. Ya tenemos
nuestras flores colocadas. Ahora vamos a hacer estos pequeños detalles de acá que van a ser bordados y vamos a utilizar algunas cuentas de pedrería para posteriormente continuar con la carita de la ballena. Ahora sí, ya hemos terminado la flor. Ahora nos toca hacer estos pequeños detalles. Para que pueda contrastar, estoy agarrando un hilo verde de otro color, un poco más oscuro, y simplemente vamos a hacer líneas. Vamos a comenzar por el centro, de esta manera, y por debajo de la pieza de fieltro vamos a tratar de esconder, ¿ven?, la puntada, y luego simplemente vamos a hacer líneas. Listo, ya tenemos, miren, los primeros tallitos de la primera florcita. Ahora cerramos, vamos a ir al otro lado para hacer el tallito y terminar con este color, y luego vamos a empezar a aplicar lo que sería la pedrería. De la misma manera, todo va a ser líneas, como les dije. Por debajo de la pieza de fieltro metemos el hilo y tenemos la primera línea, la segunda línea, y por debajo del hilo vamos a pasarlo así, y luego esta última línea de acá que también lo vamos a pasar aquí por debajo del hilo, y ya está. Vamos acá en el mismo fieltro, vamos a agarrar un pedacito y vamos a hacerle ahí el nudo de cierre. Listo. Bueno, ahora nos tocaría colocarle la pedrería. Para este caso, yo lo que suelo recomendar o suelo hacer es utilizar un hilo del color similar a la pedrería que vamos a colocar. Para mí, escogí estas piedritas grandes que las voy a colocar ahí, y estaba viendo, todavía no me decidía si colocar estas piedritas rojas que son contrastantes, pero no las tengo en otro tamaño, son solamente estas las piedritas que tengo de esta manera, no que se ve como un detalle, pero lo considero que parece un poco imperceptible para el tamaño del bordado. Así que estaba pensando que podía utilizar el mismo tamaño de pedrería que las otras, simplemente que en otro colorcito. Creo que esto me parece que resalta mejor, así que vamos a quedarnos con el color blanco. En el caso de que no tengan pedrería, no se preocupen, pueden hacerlo con el nudo francés. Entonces ahora voy a cambiar mi hilo. Voy a utilizar el hilo que usé para bordar de color naranja primero. Comienzo y listo. Ahora simplemente cerramos, cortamos excesos y ya tenemos listo nuestro primer aplique. Ahora vamos a ir por el blanco.
Listo, ya se terminó de colocar la última. Ahora solamente hacemos el nudo de cierre y ya la tenemos completa y quedó sinceramente bellísima. Ahora vamos a bordar, en este caso, lo que son los ojos, las mejillas y la boquita. Para que a mí me salga lo más parecido al diseño, lo que he hecho es utilizar un poco de tela soluble para calcar todos los elementos y luego ayudarme con un alfiler a pegarlo para poder bordarlo. Si no tienes tela soluble, no hay ningún problema, con el lapicero que se borra con el calor también lo puedes dibujar, ¿no?, encima, y más o menos al cálculo ponerlo en la dirección que corresponda según el dibujo. Para este bordado sí lo que voy a utilizar va a ser hilo moliné y va a ser solamente 2 hebras de hilo. Voy a usar esta aguja. La verdad que esta aguja es súper práctica. Simplemente haces presión y miren, ingresa en el cabezal. Y eso no es una aguja de bordar, sino simplemente es una aguja de coser, les contaré. Pero realmente me encanta. Listo, ahora sí. Vamos a empezar a bordar. Vamos a utilizar el punto paso atrás, así que no hay problema con esta parte. Simplemente vamos a hacer puntadas más pequeñas y vamos a darle la forma del ojito a la ballenita. Listo, ya tengo el primer ojito, voy a bordar el segundo y de ahí continuamos con la boca. Listo, ya está terminado. Ahora voy a cortar el exceso porque esto lo tenemos que lavar y dejar secar antes de hacer los últimos detalles. Vamos a sacarlo del aro, lo voy a llevar al agua y en el agua simplemente esto se va a desvanecer. Lo voy a dejar secar y luego continuamos con lo que faltaría para terminar nuestra linda ballenita. Una vez que ya está lavado, ahora nos va a tocar hacer el agujero por donde va a ir la foto. Para ello voy a utilizar esta tijerita que tiene punta. Les recomiendo que esto lo puedan hacer con una cuchilla primero y luego vamos a dejar un borde, puede ser de medio centímetro más o menos aproximadamente, para que podamos hacer unos cortes y luego esto va a ir pegado en la parte posterior. Listo. No importa que si está mal cortado, como les digo, porque vamos a hacer estos pequeños cortes y vamos a pegar por la parte posterior de nuestra ballenita. Listo. Una vez
que tenemos cortado con pistola de silicona, vamos a ir uniendo todos estos bordes por este lado para luego poder colocar la foto. Ya tenemos el espacio donde va a ir la foto. En este caso, acá tengo la foto preparada. Miren, ahí es donde la voy a colocar. Les comento que para esta foto lo que estoy utilizando es un pedazo de mica. La he cortado, la foto es de 7.5 centímetros, un cuadrado, y he colocado un poco de mica alrededor de ella para tener un lugar donde poder colocar la foto y así poder pegarla detrás del cuadro. En este caso, para que la mica no se nos salga, lo que vamos a hacer es plancharle los bordes. Para ello voy a utilizar mi plancha de cabello y un pedazo, digamos, de papel bond, porque no tengo, la verdad, papel de cocina a la mano. Entonces simplemente voy a doblarlo y luego con la ayuda de la plancha lo voy a pasar en el borde para que se selle de esta manera. Ya está, vamos a dejarla que enfríe porque ya está sellada. Me voy a ir también por el otro borde y voy a hacer lo mismo para que lo selle. Y listo, ya está sellado ambos bordes, se pegó hasta la mica. Voy a tratar de despegarla y les muestro cómo queda el bolsillo. Ahora sí, pude despegar la mica. La verdad me llevó un poco de trabajo porque esta mica es muy delgada, no encontré una más gruesa. Y listo, acá creo yo que le falta reforzar un poquito, así que... Uy, la plancha está demasiado caliente, no importa. Lo quemé un poco, pero no se va a notar, así que no hay ningún inconveniente. Lo ideal sería que esto se haga con acrílico, pero no me llegaron a tiempo, sinceramente. Así que estoy reemplazando el acrílico por esta mica. Pero el resultado va a ser igual bellísimo, así que no se preocupen. Miren, ya vamos a posicionar la foto. En este caso yo voy a tratar de que esté ahí y me voy a ayudar con un alfilercito por acá para poder poner la foto donde yo quiero. Y los bordes lo vamos a pegar, todos estos bordes de acá los vamos a pegar con silicona. Ahora, ¿por qué he hecho un bolsillito? Porque si en caso deseo cambiar la foto me sea sencillo. ¿Ven? Y ahí miren qué bonito queda. Ahora que ya tenemos la ubicación exacta donde van a ir las fotos, vamos a agarrar la pistola de silicona y lo que vamos a hacer va a ser colocar unos puntitos. Yo voy a colocar 4 porque en el caso de que deseo cambiarlo por otro material pueda ser fácil de sacar. En el caso de ustedes, si es que no van a cambiar el material y van a dejar la mica, pueden ponerle a todo el borde para que se fije. Una vez que ya está fijado, simplemente le quitamos los alfileres y listo. Ya tendríamos nuestra fotito puesta en el cuadro y así se vería. En este caso, esta fue la mejor foto que yo encontré porque no tengo otras fotos donde hayamos podido tomar en un mejor ángulo, pero de esta manera quedaría el detalle. Ahora nos corresponde poner los bracitos. Miren, este es el adorno que vendría aquí. Pero para que se vea más bonito y se vea como que todo lo hemos hecho con el cosido que venimos trabajando, a este bracito que viene de manera individual le vamos a hacer este tipo de punto, que es el punto atrás, ¿no? Simplemente
vamos a agarrar nuestro hilo, ¿no? Vamos a hacerle el nudo y vamos a comenzar a hacer el punto por todo el bordecito. De esta manera, para que todo tenga el mismo tipo de bordado, y esos detalles hacen que nuestra pieza se vea súper bonita. Ahí está, ven. Voy a continuar haciendo todo el pespunte alrededor de los bracitos para que luego lo podamos pegar. Ya terminé de bordar el otro bracito, así que vamos a pegar un poquito de silicona. Voy a ponerle un poquito a este lado y el primer bracito lo voy a pegar ahí y el segundo bracito en el otro extremo. Aquí. Y listo, miren cómo está quedando súper bello nuestro proyecto. Ahora, bueno, de que le tapa la cara un poquito a mi esposo, sí, es el detalle. Por eso les decía que la foto es importante que sea lo más centrada posible. Como les digo, en este caso no encontré una mejor foto, así que vamos a tener que taparle la carita, pues. Ahora vamos a ponerle la pedrería para que tenga un detalle alrededor que lo haga resaltar. Yo tengo estas medias perlas que hace tiempo compré para un trabajo y realmente me encantan cómo se ven. Si ustedes desean, le pueden poner este tipo, o pueden inclusive probar con lentejuela u otro tipo de pedrería para que puedan experimentar otro tipo de acabado. En mi caso yo voy a utilizar esto porque realmente es un detalle que me encanta, porque considero que se ve precioso. Y listo, miren qué bonita se ve. Como les digo, de preferencia yo les recomiendo utilizar acrílico para que el portarretrato se vea mucho mejor. Como les digo, a mí no me llegó el acrílico, así que me quedó utilizar otro material. O pueden pegar de frente la foto si es que ustedes lo desean, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque hice una prueba anterior y la prueba anterior pegué la foto primero, pero el problema es que no la puedes cambiar. Por eso modifiqué el diseño para poder mostrarles que pueden hacer otra alternativa donde ustedes puedan utilizar la foto que más les guste y cambiarla en el momento que ustedes desean. Pero como les digo, con el acrílico sería mucho más sencillo y tiene un acabado diferente y no quedaría tan hueco como se ve ahora. Pero igual el resultado es bastante bonito, es muy decorativo, lo pueden utilizar para su sala, inclusive para los cuartos de sus hijos, ¿no? O para regalarle a alguna persona que le encanten las manualidades como ustedes. Listo, ya hemos terminado con el corazoncito. Ahora vamos a hacer pequeños puntitos, digamos así, para hacer decorativa nuestra ballenita. Y luego vamos a hacer rayitos con hilo dorado para darle el acabado final. Como les comenté, con hilo blanco vamos a hacer estas pequeñas manchitas de la ballena, ¿no? Que son una parte decorativa importante para que le dé un realce. Vamos a tomar nuestro dibujo guía para saber dónde vamos a comenzar y dónde vamos a poner los puntitos.
En este caso los puntitos son súper fáciles de hacer porque simplemente vamos a hacer pequeñas líneas de esta manera, miren, y vamos a ir bajando una al lado, paralela a la otra. Vamos a ir poniéndolas así. Podemos hacerlas más largas, más chiquitas, dependiendo de ustedes, no hay ningún inconveniente. Y si no, la otra alternativa que también le pueden colocar es pedrería. Si bien estas manchitas las tuve que hacer antes, en mi caso yo las postergué un poco y las estoy haciendo ahora, es porque la verdad estaba un poco indecisa y no sabía si ponerle pedrería o ponerle hilo, porque me gustaba la idea de la pedrería, pero también quería que al mismo tiempo sea algo que resalte un poco más, porque no tengo una pedrería que contraste con este color rosadito. Entonces estaba viendo y lo dejé para el final, pero yo les recomiendo que antes de pegar la foto, antes de colocar en este caso la foto, la mica, todo eso, primero hagan este paso y luego ya coloquen la foto, ¿no? Sino que a veces en el mismo proceso en el que yo estoy haciendo estos pequeños proyectos para enseñarles, también suelo cambiar de opinión y se me ocurren cosas nuevas o cosas que agregar, entonces las coloco de último minuto. Pero les doy alternativas para que los resultados que ustedes obtengan igual sean maravillosos, ¿no? De una u otra manera. Ya ven. Voy avanzando, miren qué bonito se ve. Listo. Voy a terminar de hacer todas estas líneas y luego les muestro cómo queda. Listo, miren cómo quedó, bellísimo el resultado. Ahora solamente con hilo dorado vamos a hacer unos pequeños rayos alrededor de la ballena. Solamente lo vamos a hacer a los costados para que le dé un bonito acabado, en este caso un acabado brillante, digámoslo así, que tenga algo de brillo y glamour. Y con eso estaríamos finalizando este bello proyecto. Ya tengo mi hilo dorado listo. Primero voy a hacer un enganche aquí para poder utilizarlo. Listo, ya tenemos el enganche. Ahora vamos a tratar de comenzar por este lado, más o menos que quede en el centro, digámosle así, y vamos a hacer una línea recta de esta manera, ¿ven? Y luego nos vamos hacia el costado dejando unos centímetros, jalamos y hacemos otra línea recta y luego nos vamos un poquito más allá. Vamos a hacer otra línea paralela y luego vamos a hacerle una más a este lado. Y miren cómo va quedando, ¿ven? Se ve precioso. Tengan cuidado, bueno, les contaré que este hilo que estoy utilizando es un hilo, digamos, un poco sintético, diría yo, porque se estira bastante y a veces, miren, suele deshilarse. La verdad que no me siento tan convencida con la calidad de este hilo, pero no he comprado otro, así que simplemente
Para evitar que se vea de esa manera, le voy a remarcar una doble pasada por los mismos puntos. ¿Ven? Ahí no se nota que el hilo se ha corrido, pero yo les recomiendo que si pueden conseguirse uno de mejor calidad para que no les suceda eso, sería genial. El último. Y ya está, miren. ¿Ven qué bonito se ve? Vamos aquí a cerrar la puntada y cerrarla bien. Ya hemos cerrado la puntada y miren qué bonito queda. Entonces vamos a hacer también en esta parte de acá unos rayos complementarios para que no se vea que solamente lo hemos puesto en un solo lado y que se vea armonioso. Listo. Lo mismo voy a hacer en este lado. Voy a terminar de coserlo y luego les muestro cómo queda. Listo, miren cómo quedó. Se ve bastante bonito. Ahora, como no le voy a sacar yo el bastidor, lo que voy a hacer es cortar todo el borde con este tipo de tijera zigzag para que me quede exacto. Ahora sí, vamos a cortar todo el borde. Listo, miren. Y con eso hemos finalizado nuestro proyecto de la ballenita del amor. Como les comenté, yo había hecho un prototipo anterior al nuevo proyecto. Este fue el primero. Como pueden ver, la foto aquí está pegada. Esto lo hice cuando me enteré que estaba embarazada. Y como les digo, no se puede cambiar la foto. Entonces el cuadro quedaría estático y sería un poco difícil, por ejemplo, en el caso, como pueden ver que ahorita pierde el color, volver a poner otra foto. Por eso, en este nuevo diseño, ustedes pueden cambiar la foto cuando quieran. Y miren qué lindo se ve. Como les digo, lo pueden colocar así como en mi caso, ¿no? Cada cuadro que voy haciendo voy compartiéndolo con ustedes y lo voy colgando en mi pared. Pueden adornar el cuarto de sus hijos, pueden adornar su sala o regalarle a una persona a la que ustedes deseen. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado el bello proyecto que hemos realizado el día de hoy, que es la ballenita portarretrato. No se olviden de darnos muchos likes, suscríbanse, pónganle clic en la campanita para que les avise de más videos como este. Síganos en todas nuestras redes sociales y sigan apoyando nuestros videos para más proyectos. Si tienen alguna sugerencia, me las pueden dejar aquí abajito, estaré encantada de leerlos. Bueno, nos vemos hasta el siguiente proyecto. Bye.